Bienvenidos a Agenda X Podcast, un espacio en el que los jóvenes nos cuentan sobre sus iniciativas y proyectos desarrollados a través del Laboratorio Cívico Digital Agenda X para cambiar e incidir en sus comunidades. La mañana de hoy nos encontramos con Paula y Carolina, dos jóvenes que fueron parte del proceso y que hoy nos van a contar cuál es su proyecto. Pero primero queremos conocerles, entonces, Paula, cuéntanos un poquito sobre ti. Muchísimas gracias por abrir estos espacios para los jóvenes. Mi nombre es Paula Galárraga, tengo 22 años, actualmente soy arquitecta y formo parte de este tipo de espacios desde los 17 años, en donde justamente participo en actividades de aprendizaje de comunicación, de liderazgo, de participación ciudadana e incluso de incidencia ya en las comunidades. Entonces, para mí es sumamente importante todos estos procesos porque es una forma en la que nosotros los jóvenes nos podemos vincular y más allá de analizar o de idear, podemos ya tomar acciones y ser nosotros quienes cambiemos a las comunidades y cambiemos la ciudad y nuestras realidades. Genial, muchísimas gracias, Paula. Ahora, no sé, Carolina, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Carolina Galárraga, soy médico cirujano y especialista en salud y seguridad ocupacional. Me gusta realizar iniciativas, sobre todo en comunidades rurales, porque he palpado de cerca estos territorios. Con mi experiencia como médico rural, trabajé en una comunidad en Pastaza llamada Chubitayo. Es ahí donde pude ver de cerca la realidad de las familias ecuatorianas que tienen poca capacidad para acceder a los servicios de salud, sea por el tema del territorio que no es transitable para los autos, sino solo para las personas. Entonces, pude notar que las mujeres y los hombres se dificulta bastante que puedan llevar a sus hijos a los controles de salud, además de que existe poca información en esos sectores para saber cómo realizar el seguimiento adecuado para que las infancias se mantengan con buen peso, buena talla y sobre todo que eviten la anemia o ya llegar a casos como desnutrición crónica infantil. Entonces, esta fue, me imagino, ¿no? Precisamente como que la experiencia que les hizo llevar a desarrollar su proyecto. Ahora sí, quiero que me cuenten un poquito más como cuál es la problemática más fuerte que ustedes vieron que podían resolver desde las juventudes, desde la propuesta civil, porque sí, bien sabemos, muchas de las, no sé, problemáticas sociales tienen responsabilidad sobre alguna institución, ¿no? Pero nosotros como sociedad civil organizada, como jóvenes que tenemos otras ideas, ¿qué es lo que ustedes precisamente están proponiendo o sobre qué problemática quieren trabajar en específico? Bueno, nuestro proyecto se llama Nutriendo Futuros, que justamente nace de tener un conocimiento acerca de que los primeros 1000 días son sumamente esenciales, porque son los que determinan el futuro de los niños. Y también a futuro los niños van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, van a ser adultos. Entonces es crucial para la vida estos primeros 1000 días en donde se determina el crecimiento de los niños en cuanto a estatura, también se determina su desarrollo cognitivo en cuanto a cuán fácil va a ser para ellos en un futuro aprender cosas, estar en la escuela. Entonces, cada uno de estos aspectos nos parecía sumamente importante considerarlos para desarrollar el proyecto y por eso nace lo Nutriendo Futuros, para tener una forma de vincularle a la comunidad todos estos conocimientos y sean ellos quienes sean conscientes que necesitan mejorar su nutrición, necesitan luchar incluso por un agua mucho más limpia, menos contaminada, en donde ellos tengan esta información y ellos puedan ser quienes a futuro puedan exigir políticas públicas, pueden exigir que se desarrollen proyectos o programas, incluso planes que les beneficien a ellos.
Y precisamente, o sea, si podemos entrar un poquito más en este tema de la importancia de preocuparnos por la nutrición de los niños en los primeros 1000 días, ¿cuáles pueden ser las principales consecuencias de que precisamente, o sea, no acudamos o a los centros de salud o a los chequeos médicos o a todas como que a, a tener un cuidado adecuado, ¿no? De los niños? ¿Cómo podría afectarles eso en su niñez, adolescencia? Bueno, los primeros 1000 días empiezan desde que la mujer está gestando al embrión o al feto que en su momento llegará a ser un bebé. Es importante mencionar que el primer trimestre de embarazo es crucial para que la mujer empiece a tomar las vitaminas prenatales si no lo ha hecho previo a quedar embarazada. O sea, idealmente una mujer debería planificar su embarazo, debería empezar a tomar vitaminas prenatales para asegurar que el niño o niña crezcan sin defectos en el tubo neural, porque el hierro y el ácido fólico son protectores del tubo neural. Esta es la primera vitamina que tiene que tomar una mujer antes de quedar embarazada. Si fue un embarazo que no fue planificado, la mujer apenas se entera que está embarazada, debe empezar a tomar estas vitaminas, porque el primer trimestre es crucial para que el desarrollo de los niños sea el mejor. Eh, es aquí donde se forman desde cero todos los órganos y todos los sistemas que van a ayudar a los niños a volverse saludables. Por eso es importante que se realicen estos primeros controles. Muchas veces las mujeres adolescentes, sobre todo, tienden a tener miedo a avisarles a sus familiares que están en una situación de embarazo y lo ocultan, y ellas mismas tratan de convencerse de que no están, utilizando fajas y evitando obviamente los controles médicos. Y esto no solo afecta la salud de las madres de familia, sino también de los bebés. Por eso es importante que los médicos promovamos esta información de la importancia de empezar a tomar las vitaminas prenatales. Además de esto, todo el embarazo, la mujer debe alimentarse de forma adecuada y debe utilizar ropa acorde a los cambios que están sufriendo su cuerpo, porque utilizar fajas también hace que los bebés puedan tener restricción de crecimiento intrauterino y quizá otras problemáticas. Una vez que ya nació el bebé, la mujer debe saber cómo alimentar a ese niño. Existen diferentes mitos y creencias relacionadas a la lactancia. Por ejemplo, que no se les debe alimentar a los niños en la noche porque se les malacostumbra a que despierten a sus padres, lo cual es totalmente falso, porque el estómago de los niños es muy pequeñito y ellos necesitan consumir leche a libre demanda, que es más o menos cada 3 o 4 horas. Y no es que un niño esté manipulando a sus padres, sino que realmente necesita consumir este alimento para poder seguir creciendo y nutriéndose. Entonces, si nosotros empezamos a promover esta información basada en evidencia, que sería ya información médica que cada profesional de salud debe aportar a los padres de familia y a las madres también, para que se pueda brindar un espacio seguro para la crianza de las infancias. Perfecto. Y entendemos entonces que la problemática en sí es como un poco la falta de información, tal vez la falta de accesibilidad a los servicios de salud que tienen las personas, sobre todo en la ruralidad. Entonces, ¿qué propone Nutriendo Futuros? ¿De qué se trata su proyecto? Bueno, nosotros lo que proponemos es justamente llegar a territorio. Nuestro pueblo objetivo es la comunidad o el pueblo Quichua Salasaca, que se encuentra en 3 parroquias. Entonces, ya en sitio, la idea es justamente poder ir a donde se encuentran las familias con los niños de 0 días de nacidos a 12 meses, no, miento, a 2 años, para abarcar justamente esta ventana de los 1000 días. Entonces,
Como fase inicial tendríamos un diagnóstico. Entonces en este diagnóstico se les evalúa, se les hace algunos exámenes de sangre y demás exámenes necesarios en donde se busca tener un diagnóstico y ver si tienen desnutrición aguda, desnutrición crónica o en qué tipo de desnutrición se encuentran. Y esto es necesario justamente para poder desarrollar un plan nutricional y un plan que también tenga que ver con cambiar sus, puede ser hábitos o la forma en la que preparan sus alimentos. Entonces esa es la fase inicial y después se va a dar un seguimiento. Entonces dependiendo en cómo esté el niño, se les va a evaluar mensualmente hasta los 3 meses. En los 3 meses se vuelve a reevaluar con exámenes de sangre, talla y peso, y ahí se comienza, si ha mejorado el niño, se comienza a evaluar cada 3 meses, y si las condiciones todavía son críticas, se continúa evaluando mensualmente. Y posterior, o más bien a la par, se comienza a desarrollar unas clases junto a las familias, porque si bien analizamos a los niños, concientizamos a los padres, pero muchas veces los cuidadores no son los padres, sino pueden ser abuelitos, pueden ser empleadas. Entonces la idea es trabajar también con las personas cuidadoras. Entonces, al momento de trabajar con ellos, la idea es darles todas estas herramientas para que ellos puedan saber cómo pueden alimentarles con productos que se encuentren en territorio. Porque si bien en Salasaca producen para consumo, más no para la venta. Entonces los productos a veces tienden a ser limitados y bastante restringidos en cuanto a lo que ellos pueden producir. Genial. ¿Y por qué la comunidad de Salasaca? ¿Hay algún dato o alguna característica específica que les haya llevado a ustedes a trabajar específicamente con esta población? Por ejemplo, sabemos que en Tungurahua, no sé, cómo están los temas de desnutrición infantil. Somos una provincia que tiene muy altos índices o estamos en el medio, tal vez estamos o sea, estamos en buen camino. ¿Tienen algún dato al respecto de eso? Bueno, evaluamos todas las locaciones que ya conocemos o hemos tenido contacto para ver en qué lugar se puede desarrollar este proyecto de la mejor manera. Ya hemos tenido contacto en Salasaca en proyectos previos y nos pareció interesante incidir en su forma de vida, dado que o sea, revisamos los datos en Celu y es una población que tiene, me parece que más del 30% de niños con desnutrición crónica infantil en este 2026, de una muestra de aproximadamente 400 niños. Eso quiere decir que sí hay una cantidad que llama la atención de niños que tienen bajo peso, baja talla, anemia y obviamente ya llegan a desnutrición crónica infantil. Esto en los datos públicos que reporta el Ministerio de Salud Pública en base a las atenciones médicas que han sido realizadas. Eso quiere decir que puede haber un sesgo de niños que no han sido contactados o de personas que se encuentran en situación de movilidad humana y a veces se encuentran en Salasaca y a veces no, y por eso no están dentro del sistema del Ministerio de Salud Pública. Consideramos que es importante actuar sobre todo en comunidades rurales porque es donde las personas pueden tener un poco más de dificultad a acceder a información verificada. Porque si bien es cierto que tenemos herramientas digitales, no es lo mismo preguntarle al doctor Google, que me puede alarmar o enviarme información inadecuada o inexacta o hasta totalmente incorrecta sobre mi situación actual, que preguntarle a un médico que ya ha tenido experiencia tratando infancias y que también puede guiarle al paciente y a sus familiares a realizarse exámenes de laboratorio que confirmen o descarten ciertas patologías. Como bien mencionó Paula, es importante hacerles una biometría hemática.
Es un examen que puede ser muy básico para algunas personas, que pareciera que no es algo súper guau, o sea, no es un examen muy costoso, no es un examen muy difícil de acceder. Y este examen tan básico nos ayuda a saber si el paciente tiene la hemoglobina baja. La hemoglobina baja es un indicador de anemia. Si nosotros ya vemos que un paciente tiene la hemoglobina baja, tenemos que actuar. ¿Y cuáles son estas medidas? Mejorar la alimentación y además incluir vitaminas como lo es el hierro. Por eso es importante realizar este seguimiento. Si el niño no tiene anemia, no tiene bajo peso, no tiene baja talla, su crecimiento está dentro de parámetros normales y se va a desarrollar de la mejor manera. Esa es la situación, la necesidad de empezar a cuidar a las infancias que están más desprotegidas. Perfecto. Y en el desarrollo de su proyecto entendemos que pueden tener muchos aliados, que pueden tener personas o instituciones que aporten a su proyecto. ¿Cuáles serían precisamente esas instituciones que podrían sumarse y que de alguna manera harían que esto sea posible en menor tiempo, con menores costos, etcétera? Claro, podríamos trabajar, por ejemplo, con fundaciones que justamente apoyan en la parte de em, distribuir alimentos que estén como utilizando productos mucho más sanos en vez de químicos. Entonces, esa sería una parte en cuanto a los talleres que se va a dictar a las familias. De ahí también existen otros aliados que tienen una conexión mucho más fuerte ya con la comunidad para dar todo este seguimiento y este acompañamiento, porque es necesario que la comunidad sea quien se apropie de este proyecto. Entonces, porque claro, ¿no? Lo que muchas veces sucede es que uno llega, hace el proyecto, se va y en la comunidad no cambió nada. Entonces, nuestro proyecto tiene el enfoque a que llegamos, hacemos junto con la comunidad tiene todos estos conocimientos y a futuro la comunidad es quien continúa con estos conocimientos. Nosotros podemos ya retirarnos, puede acabar el proyecto, pero que sea la comunidad quien pueda mantener esto a futuro y los futuros niños que vengan tengan todas estas capacidades y todas estas herramientas para que sean niños sanos, niños sumamente inteligentes y con bastantes capacidades. Por eso es importante la fase de diagnóstico, porque no solo vamos a conocerle al paciente, que en este caso serían los niños, sino vamos a evaluar todo su entorno. Queremos saber cómo son los padres, cómo son sus cuidadores, cuáles son sus costumbres, qué alimentos les gusta comer en esa comunidad, porque, por ejemplo, tienden a tener criaderos de cuyas. Entonces, allá puede ser que familias se dediquen bastante al consumo de estos animalitos y haya a quienes no les agrade. Por eso es importante ver a los pacientes de forma integral como un todo, no solo como la patología que presenta. Y además vamos a hacer las dietas en base a la necesidad de cada persona y a los gustos de cada uno. No van a ser estas dietas de supermercado en la que todo va a ser productos de marcas específicas que son difíciles de encontrar, porque esa no es la realidad de las comunidades. Genial. Y Paula, ¿qué tan viable crees que sea la implementación de su proyecto? En realidad consideramos que es bastante viable porque la comunidad de Salasaca es una comunidad bastante unida. De hecho, ellos se unieron para combatir justamente la contaminación del agua de uno de los ríos. Entonces, es una comunidad que es bastante consciente de cuáles son sus necesidades. Y al momento de que ya saben cuáles son sus necesidades y cómo pueden comenzar a actuar y cómo pueden comenzar ellos a pedir a instituciones públicas, privadas, a organizaciones, es una comunidad que va a ser bastante accesible en cuanto a realizar estos cambios necesarios y a tener en cuenta que es integral todo lo que ellos necesitan en cuanto a salud.
porque si bien hablamos de nutrición, también hablamos del agua, porque si el agua está contaminada y a pesar de que se alimenten bien, no va a mejorar tanto, sino necesitamos que la comunidad sea quien se apropie. Entonces, si ya es una comunidad que comienza a tener estos mecanismos de participación ciudadana, va a ser una población que en realidad aproveche todos los conocimientos con los que vamos a llegar. Genial. Y estamos seguros de que con el apoyo de algunas instituciones, de otras personas y con la misma gestión del grupo se puede llegar a implementar. Entonces, Carolina, ¿cómo crees que cambiaría la vida de las personas si su proyecto se implementa? Bueno, me gustaría primero mencionar los datos que tenemos acerca de la desnutrición crónica infantil del Ministerio de Salud Pública con corte al 31 de mayo del 2026. Es el reporte territorial del Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal, conocido también como SUSEN, que corresponde al mes al año 2026 para Salasaca. ¿Ya? Según este tablero, en la parroquia de Salasaca se registra una prevalencia de desnutrición crónica infantil o baja talla para la edad de 32.21% en niños y niñas menores de 24 meses. Esto corresponde a 96 niños y niñas de un total de 298 evaluados. Entonces, para tener un contexto territorial, en este mismo periodo se registra una prevalencia de 20.84% en San Pedro de Pelileo. Y también podemos ver que en el año de 2025 se registró una prevalencia de 32.4%, pero correspondió a 127 niños de un total de 392. Eso quiere decir que la prevalencia de desnutrición crónica infantil comparada entre el año anterior y este año se mantiene más o menos igual y no podemos hablar de que el sistema de salud está fallando o de que las familias están fallando, sino esto es multifactorial. Puede ser que haya personas que no tienen el conocimiento de que se debe variar en la alimentación, no se deben comer solo vegetales ni solo frutas, sino también hay que incluir carbohidratos, proteínas animales. Y puede ser que esa sea una de las fallas. O puede ser que como yo no tengo los recursos económicos necesarios para acudir a mi centro de salud más cercano y mucho menos a un médico privado, no sé el estado de salud en el que se encuentra mi bebé. O si ya me dijeron en qué estado está, quizá no tengo las herramientas para comprar las vitaminas o hacer el seguimiento adecuado. Por eso consideramos importante evaluar qué es lo que está pasando, porque si las estadísticas se mantienen, significa que no estamos teniendo los cambios necesarios. O quizás si un niño ya superó, puede ser que otro haya en cambio empezado a presentar baja talla, bajo peso, y quiere decir que sí necesitamos incidir en esa comunidad para mejorar la calidad de vida, porque como bien mencionó Paula al inicio, los niños son el futuro de este país. En algún momento se van a volver los adultos que tomen decisiones. Y por eso es importante que desde que son bien pequeñitos los cuidemos para que puedan desarrollar sus habilidades de la mejor manera. Respondiendo a tu pregunta, consideramos que sí vamos a tener apoyo porque al cuidar de las infancias estamos cuidando de toda la comunidad. Este proyecto no está dedicado únicamente a los niños porque los niños no pueden alimentarse a sí mismos, no pueden cambiar sus hábitos, sus costumbres. Por eso vamos a trabajar con los padres, vamos a trabajar con los cuidadores y también con las personas que ya lideran en esa comunidad. Es importante que todos trabajemos en conjunto para mejorar las condiciones de vida de las infancias. Genial. Entonces, Paula, ¿qué sigue para este proyecto? ¿Qué sigue para Nutriendo Futuros? Si tal vez alguna institución pública, no sé específicamente de cuál necesitarían apoyo, pero si tal vez alguna les esté escuchando, ¿qué podrías decirles como para hacerles ver o tal vez motivarles a trabajar en conjunto y solventar esta problemática?
Eh, Consideramos necesario todas las instituciones públicas locales, el GAD parroquial, el Consejo de Gobierno. Entendemos que justamente ahorita es un proceso de cambio administrativo, pero las problemáticas sociales van mucho más allá de la política y es necesario que los líderes comunitarios, que no necesariamente son políticos, sino más bien como los cabildos o las personas que están a cargo de cada comunidad, porque en Salasaca hay 17 comunidades que cada una tiene su directiva. Entonces les motivamos a que formen parte, a que se motiven, a que informen a sus vecinos, a sus conocidos, que este proyecto está comenzando y tenemos muchas expectativas de que se va a desarrollar de la mejor manera porque las infancias no solo son el futuro, sino ya son el presente. Perfecto. Em, y Caroline, en el caso de la gente, no sé, de algún profesional, algún voluntario, algún joven que tal vez también tiene esta motivación, ¿cómo podría aportar con ustedes para este proyecto? Bueno, pueden contactarse con nosotros, sea por redes sociales o a mi número personal, que es el 099-911-6179, para brindarnos información de cuáles son sus capacidades y cómo pueden aportar a este proyecto. Si bien es cierto, necesitamos el apoyo de médicos, pueden ser generales o pueden tener ya una especialidad, y también si tienen un laboratorio o si tienen conocimiento sobre nutrición o alimentación, pueden contactarse con nosotros para poder realizar un trabajo en conjunto y así mejorar la calidad de vida de las infancias. Recordemos que si nosotros ponemos nuestro primer granito de arena, puede ser que parezca una acción muy pequeñita, pero la capacidad de incidencia de esa pequeña acción va a verse en los resultados que esperamos dentro de un año, después de empezar el proyecto. Genial. Y bueno, para ir finalizando un poquito, también me gustaría rescatar algunas de las experiencias que tuvimos dentro del proceso de Agenda X. Y me gustaría, Paula, que nos cuentes un poquito em, cómo cambió o tal vez cómo aportó este proceso em, para tu visión de la participación juvenil, de la incidencia política, de la formulación de proyectos. Em, Tal vez, ¿cuál fue ese aporte que más recuerdas del proceso de Agenda X? Para mí fue sumamente importante los trabajos grupales porque éramos trabajos en donde no estaban solo personas estudiantes o personas que estudian mi carrera, por ejemplo, arquitectura, sino eran grupos de equipos interdisciplinarios. Entonces la forma de pensar de cada persona es totalmente distinta y con las actividades que desarrollábamos para encontrar la raíz del problema, con, por ejemplo, la actividad de los 5 porqués o con el árbol de problemas, era súper importante y súper valioso ver que cada uno tenía una perspectiva distinta y que cada una se complementaba a la final. Entonces, trabajar en equipo y a pesar de que era virtual, era una herramienta que que nos ayudaba a apoyarnos, a conocernos y sobre todo a complementar nuestras ideas y a complementar cuál es nuestro enfoque. Genial. Y Caro, nos contabas al inicio que igual has sido parte de algunos procesos juveniles, que también has liderado, pues has estado en temas de participación ciudadana. ¿Tú qué le podrías decir a algún joven que te diga que no puede cambiar la realidad de su comunidad? Todos podemos cambiar la realidad de nuestra comunidad. Empieza desde que tú encuentras un problema y le buscas una solución. Porque es cierto que nosotros podemos decir, sí, es que eso le compete al gobierno, le compete al ministerio, le compete a tal autoridad, pero si nosotros como ciudadanos no notificamos o no estamos pendientes de nuestras propias comunidades, ¿cómo podemos esperar que las personas que tienen otras funciones o que no están palpando nuestra realidad de cerca tomen la iniciativa? Si tú encuentras un problema en tu comunidad,
intenta hablar con tus vecinos, intenta hablar con tus amigos, con tus familiares, con quienes con quienes están viviendo esa realidad de cerca, para que puedan encontrar la mejor forma de solucionarlo o la mejor forma de pedir ayuda, porque si ustedes quizá necesitan que las autoridades locales o las gubernamentales actúen, necesitan notificar, ¿no es cierto? Tenemos diversas herramientas en las que podemos solicitar ayuda, sea a entidades privadas o públicas, para que nos ayuden a solventar todas las situaciones que puedan presentarse en nuestras comunidades. Si tú tienes una idea, no dejes que se quede en tu cabecita, plásmala en papel, compártela con muchas más personas y vas a encontrar quienes tengan ideas afines a las tuyas y vas a generar una comunidad para poder resolver esta problemática. Genial. Paula, ¿por qué crees que que es importante que los jóvenes participen y que incidan en temas de proyectos y políticas públicas? Creo que los jóvenes tenemos muchísimo potencial y tenemos ideas que son innovadoras, que son creativas y sobre todo porque nosotros vivimos la ciudad, ¿no? A la final donde estamos yéndonos a las universidades, vamos en bus, pasamos horas y horas en el espacio público. Entonces es una forma en la que nosotros vemos muchas realidades, vemos muchos problemas, vemos muchas situaciones que nos vulneran incluso. Entonces que seamos nosotros quienes tengamos la posibilidad de decir, ok, me está pasando esto y lo converso con alguien, como mencionaba Carolina, es necesario compartirlo porque si somos muchas personas es más fácil hacer ruido y pedir soluciones, ¿no? Entonces, si yo veo que algo me pasa a mí y le pasa también a mi compañero y le pasa a otro grupo y le pasa a más personas, es necesario que nos organicemos y que podamos plantear soluciones y no únicamente criticar el problema, ¿no? Sino solucionarlo e ir a las instancias que corresponden y decirles, ok, nosotros vemos este problema y no queremos solo que quede que ustedes saben cuál es el problema, sino también les traemos esta solución y queremos que se haga esta solución. Queremos que se hagan mesas de trabajo en donde nosotros seamos quienes decidamos cómo se solucionan los problemas que nos afectan. Porque al final, si algo me afecta, me va a afectar más allá de lo físico, digamos, en el caso de movilidad, por ejemplo. Me va a afectar ya en lo emocional, me va a afectar ya en todo mi bienestar. Entonces, que nosotros seamos quienes tomemos las decisiones es sumamente importante porque si bien hoy somos jóvenes, a futuro ya vamos a ser adultos. Entonces que comencemos desde chiquitos ya viendo soluciones, problemáticas y cómo incidir nos va a dar muchísimas herramientas para cuando seamos adultos. Ujú. Muchísimas gracias, Paula. Y finalmente, Caro, ¿algún mensaje final que les quieras dejar a las personas que están viendo, que están conociendo ahorita sobre tu proyecto? A otros jóvenes que tal vez igual tienen alguna idea y quieren empezar a hacer un proyecto, pero no saben por dónde podrían, ¿qué les dirías tú? Es una iniciativa que quiere salvaguardar las infancias. Nosotros queremos empezar a cuidar de los niños, pero de forma integral, no solo obligándoles a los padres a seguir un cursito de salud, sino viendo a la comunidad como el espacio seguro que tienen los niños y las niñas para desarrollarse. Si tú tienes una iniciativa y consideras que es importante incidir en tu comunidad con esa iniciativa, hazlo. Decídete, pierde el miedo, pierde la vergüenza, empieza a tocar puertas y trata de encontrar la forma de que tu iniciativa se vuelva realidad. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Chicas, no sé si Pau tienes algo más que decir, ¿cómo les pueden encontrar si es que quieren unirse a su proyecto también? Claro, nos pueden encontrar en el número que había dado Carolina, pero también yo estoy en Instagram como galarraga y al final en vez de la X o bastedgal y también en Cíclica.
porque somos una organización que trabajamos en beneficio de las mujeres. Bien, entonces muchísimas gracias chicas por este espacio, por contarnos sobre su proyecto. Desde Agenda X igual queremos continuar el acompañamiento, seguir apoyando a que esta iniciativa en realidad se dé, porque todas las que se han presentado creemos que resuelven problemáticas súper importantes sobre la sociedad, sobre problemas reales. Entonces desde Agenda X también tienen como las puertas abiertas para cualquier tipo de apoyo que necesiten. Y más bien muchísimas gracias por este espacio y les invitamos a todas las personas que puedan ver este podcast a que se unan, a que consulten, a que pregunten. Tal vez, como dice la frase, muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden llegar a cambiar el mundo, entonces tal vez esta sea su primera oportunidad. Muchas gracias.